Tenemos la suerte de estar con el profesor Axel Gasquet, que es catedrático de la Université Clermont-Auvergne en Francia. Es especialista en historia cultural de las relaciones entre Asia y América Latina y su literatura, y se especializó en literatura hispano-filipina. En este ámbito ha publicado una edición crítica en francés de El Noli me tangere, de José Rizal, en la editorial Garnier, una recopilación, antología de cuentos de Benigno del Río en la editorial universitaria de Toulouse, y hemos trabajado en unos cuantos proyectos de edición de trabajos críticos sobre literatura hispano-filipina, entre ellos El desafío de la modernidad en la literatura hispano-filipina en la editorial Brill. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te quería preguntar, Benigno del Río publicó dos narraciones sobre la Guerra Mundial en Filipinas. ¿Puedes contarnos un poco de quién era Benigno del Río y cuál fue su experiencia para que terminara escribiendo dos libros en español sobre este tema? Benigno del Río nació en Manila y falleció también en Manila en 1906 y murió en 1970. La familia del Río tenía numerosas propiedades, una naviera del Río y Olavarrieta, tenía además varias haciendas en Palawan, tenía intereses en la explotación minera en varios sitios y también numerosas propiedades de bienes raíces en Manila. Nada de todo esto predisponía a Benigno del Río para ser uno de los grandes cronistas de la ocupación japonesa, pero desde luego Benigno del Río, al momento de la ocupación japonesa que comienza en diciembre, a fines de diciembre de 1941, tenía ya un gran amplio historial como escritor, como periodista. Era un hombre muy conocido en aquellos años y había ya ganado los dos más importantes premios literarios de Filipinas. El primero, el premio Sobel, en el año 1936, con una pieza dramática hoy perdida. Quizá algún día logremos exhumarla, encontrarla en algún sitio, pero hasta donde sé está perdida, El hijo de Madame Butterfly. Y luego en 1940, muy poco después, gana el premio Commonwealth, ¿no?, del Commonwealth of the Philippines, que también era un premio literario más reciente que el Sobel, pero sumamente prestigioso, con una antología de sus cuentos, de 22 cuentos que había entregado con el título de Cuentos Filipinos. ¿Cómo podrías caracterizar en pocas palabras estas narraciones? Hay una historia bastante específica de estas narraciones, pues formalmente son crónicas, son testimonios, pero tienen un estilo bastante literario. De algún modo, yo diré que en el marco de la literatura hispano-filipina podríamos asignarle la particularidad de ser una novela de no ficción. No son novelas propiamente dichas, son crónicas de no ficción, escritas con un estilo literario increíble, pero cuentan la historia real. El primer título es 7 días en el infierno, en manos de la Gestapo nipona, y se publica por Nueva Era Press en Manila, en 1953. El segundo título es Estampas de la ocupación, y aunque es un único título, cuenta con 2 volúmenes. Los tres tomos, en realidad, totalizan unas 530 y pico de páginas éditas sobre la ocupación japonesa, lo que hace que estos escritos de Benigno del Río constituyan el corpus más voluminoso en torno a la ocupación japonesa. En primera persona, ¿no? O de alguien que lo ha vivido en primera persona. De alguien que lo ha vivido en primera persona, exacto. ¿Cómo cambian estos libros su narrativa respecto a otras obras que él ha escrito, como por ejemplo los cuentos? Los cuentos tienen muy poco que ver con las crónicas
digamos, evidentemente funcionan comprendiendo el sentido de que la guerra del Pacífico, como se la llamó en Filipinas, la guerra del Pacífico fue un parteaguas brutal, trágico en la historia de Filipinas, de la sociedad filipina, de los individuos que tuvieron la desgracia de vivir esa experiencia sumamente dura y aún de aquellos que han sobrevivido. De modo que la experiencia trágica de la guerra, inmediatamente seguido de la liberación y inmediatamente después de la liberación, la independencia de Filipinas el 4 de julio de 1946, ha hecho que la agenda nacional, las prioridades políticas, estéticas, individuales, sociales, habían cambiado profundamente respecto al periodo, vamos a decir, hasta 1940-41. De modo que todos los proyectos que Benigno del Río podía tener a nivel literario quedan absolutamente a un lado, postergados, y tras la guerra da la prioridad a publicar estas crónicas, que era lo que tenía sentido en aquellos años. Benigno del Río fue toda su vida un militante, conspicuo militante contra todo tipo de régimen totalitario, regímenes totalitarios, y particularmente fue muy conocido en la comunidad hispano-filipina por ser un gran opositor al franquismo, y durante la Guerra Civil Española estuvo muy comprometido con la causa republicana, lo que colocó a Del Río y a la familia Del Río en una situación de minoría absoluta dentro de la comunidad hispano-filipina. Benigno del Río, estigmatizado por los nacionales, será delatado por el cónsul español José del Castaño, el cónsul español en Manila, que era un falangista, un conocido militante falangista, y apenas entran los japoneses en Manila, es inmediatamente denunciado. De modo que él y muchos otros de la lista intelectuales que estaban en la lista negra serán detenidos durante varios meses, van a vivir una cierta cantidad de vejámenes, pero recién será al final de la ocupación japonesa que Benigno del Río será arrestado nuevamente en diciembre del 44, y durante 3 semanas lo van a torturar fuertemente. Bueno, muchas gracias, Axel, por compartir con nosotros toda esta información que viene de tu experiencia estudiando a Benigno del Río. Muchas gracias a ti.